Buenos días a todos y gracias por invitarme. Ya son unas cuantas veces las que he pasado por aquí, en distinta condición, porque creo que cuando era juez también acudí a este tipo de encuentros. Me ha gustado expresamente el título que habéis puesto y eso de unir o de meter la palabra corazón en todo aquello que tiene que ver con la pena, cumplir una pena privativa de libertad. Habéis metido el corazón en la iglesia, habéis metido el corazón en la cárcel, el corazón en la administración penitenciaria y el corazón también en la justicia. El lado opuesto al corazón suele ser la razón, y buscando la relación entre razón y corazón he encontrado una frase de una psicóloga, que igual tú, María, que eres del mundo de la psicología, se llama Mara Cuadrado. Es una psicóloga clínica que dice: las mejores decisiones son aquellas en las que la razón acompaña al corazón. Unir razón y corazón. Pero en el contexto en el que estamos, hablando de la cárcel, yo creo que hay un tercer componente muy importante. Estaríamos hablando de la razón, del corazón y de la ley. Y unir las tres cosas no es fácil. Al preparar esta intervención y unir esos tres conceptos, razón, corazón y ley, me he acordado de un relato que un compañero vuestro, que me dijo que hoy no podía estar aquí porque tenía otra ocupación, que es Javier Sánchez, el capellán de Navalcarnero, que, como sabéis, escribió un libro de bienaventuranzas desde la cárcel. Y en un momento determinado él hace un relato que me impactó muchísimo. Lo mencioné cuando me invitó a la presentación de su libro, que es la escena en la que una madre que era maltratada por su hijo, el hijo tenía un problema de drogodependencia, pero la madre, a pesar del maltrato del hijo, era la que más quería a esa persona, a su hijo, ¿no? Y como consecuencia de la decisión judicial, el hijo tenía una orden de alejamiento de la madre. Y la madre quería mucho a su hijo y el hijo quería a su madre, pero por medio estaba la ley. Y la ley había dispuesto una orden de alejamiento. Y aquella mujer, ella creía que no incumplía la orden de alejamiento. Salía de su casa y en el descansillo de la vivienda le daba de comer a su hijo. El hijo comía en el descansillo y se iba. Y ya ellos creían que de esa forma no incumplían la orden de alejamiento. Menos mal que aquello está puesto en el libro. Me imagino que ningún juez se enteró de aquello, porque aquello era un incumplimiento clarísimo de la orden de alejamiento. Pero el corazón de aquellas dos personas estaba por encima de la ley, ¿no? Qué difícil es y qué complejo aunar todo esto en la materia a la que vosotros y yo nos dedicamos en este momento. Yo temporalmente y vosotros con más compromiso que yo, porque la mayoría lleváis un montón de años entrando y saliendo de las prisiones. Bueno, pues en eso estábamos, en el corazón, cuando hay un componente inevitable, que tengo que hacer referencia a vuestro compromiso como voluntarios que vais a las prisiones. En este momento tenemos oficialmente en las competencias de la Secretaría General, me dicen que sois 5.060 voluntarios y voluntarias los que entráis en prisión. Pertenecéis a 529 entidades que están reconocidas
y que cada día, como os digo, pasan a prisión. Participáis en 1194 programas. Gracias a la ayuda de todo el personal voluntario, pues hay programas que nosotros no llegamos, o sencillamente que se imparten en colaboración con vuestro buen hacer. En concreto, la pastoral me dice que estáis registrados en este momento 836 personas entrando y saliendo de las prisiones, y que vuestra actividad alcanza a algo más de 12.000 internos e internas. Es importante la participación, la implicación del voluntariado en general en prisiones, porque primero se crean relaciones de carácter horizontal. Como os habréis dado cuenta, en prisiones prima el carácter jerárquico de arriba abajo. Sin embargo, cuando hablamos de voluntariado, la relación que se crea entre vosotros y las personas privadas de libertad es de carácter horizontal. Y eso es fundamental, sobre todo para crear lazos y para pensando en el futuro de esas personas, saber que van a salir en libertad un día, y la mejor forma de insertarlas en la sociedad es que dentro de la prisión tengan ese contacto diario y permanente con todos los voluntarios que allí entráis. Sin lugar a dudas, yo creo que corazón ponemos todos, ponéis vosotros, ponen corazón las personas que profesionalmente se dedican a que su trabajo es estar en prisión y a cumplir con la reinserción, que es el mandato que la Constitución nos impone. Y luego ya cada uno, pues la categoría del corazón de cada uno, eso ya cada uno tiene el corazón que Dios le ha dado, y allí cada uno lo ejerce de la mejor forma posible. Esta intervención era inevitable por el momento en el que se produce, que tiene inevitablemente un componente de balance. Balance porque, como indicó María, llevo exactamente 5 años, 4 meses y 4 días. Lo voy contabilizando, como veis, como una pena. Esto es una condena por un delito grave, porque son más de 5 años, como sabéis. Y yo siempre digo que, a diferencia de las personas que están en prisión, lo mío es una prisión permanente, no revisable, y siempre estoy, no sé si en primer grado o en segundo, pero ahí estoy. Es inevitable que haga balance, porque son 5 años, no sé, bueno, nadie de nosotros sabe qué va a ser de nosotros dentro de un mes, pero yo, con mayor incertidumbre que la mayoría de vosotros posiblemente seguiréis estando en la pastoral, entrando y saliendo. Yo no sé qué será de mí dentro de un mes exactamente, ¿no? Entonces, parece inevitable que yo os ponga aquí unos flashes de qué es lo que hemos hecho y cómo está la situación en estos 5 años. Empiezo por lo peor, por lo menos bueno, porque así quiero que acabéis con buen sabor de boca, y hay muchas cosas buenas que las digo a continuación, pero hay un problema importante en el sistema penitenciario español, que en términos generales, y yo creo que coincidiréis conmigo, sobre todo si habéis tenido la oportunidad alguna vez de conocer cómo son las prisiones en otros países, o sencillamente, que eso sí que es muy probable que lo hayáis oído, habréis oído comentarios de personas que están cumpliendo hoy la pena de prisión en España y que han pasado por otras prisiones del mundo, ¿no? Os digo esto, que el balance en términos generales del sistema penitenciario español es bueno, tirando a muy bueno, ¿eh? En la vida todo es relativo, todo depende con quién te compares, y bueno, a nosotros el sistema penitenciario español se puede comparar con cualquiera y saldríamos bien parados, pues por una serie de circunstancias, sobre todo porque se han invertido una cantidad de dinero importante en los últimos 45 años en la renovación de las infraestructuras penitenciarias, y eso ayuda mucho. Luego, como sabéis, se hizo una ley orgánica general penitenciaria, una ley garantista,
y se ha ido apostando también por el personal penitenciario, formando al personal penitenciario, cubriendo todas las vacantes. Luego os daré cifras de todo esto. Como os digo, el balance es positivo, pero hay un punto negro, que es cómo tenemos organizado el sistema de prestación de la prestación sanitaria. El problema fundamentalmente se presenta o se produce porque no tenemos médicos suficientes en prisión. Aproximadamente estamos en un 50% de cubrir las plazas que tenemos en las relaciones de puestos de trabajo. Y eso condiciona la prestación sanitaria. No tenemos médicos nosotros en prisión, tampoco tiene médicos suficientes la sociedad española. Me dicen que todos los países en Europa hay una carencia importante de médicos, en España también, y esa carencia de médicos repercute también en el mundo penitenciario. Y ese es el punto negro. Sabéis, la solución a este problema pasaría por cumplir una ley del año 2003, en donde se dijo que la prestación sanitaria, que el servicio sanitario penitenciario, la organización que nosotros tenemos, pasaría todo a las comunidades autónomas, pero eso, que es una decisión política de consenso entre dos partes, entre la Administración General y las respectivas comunidades autónomas, pues eso no se produce porque no hay voluntad política. Durante estos 5 años, si algo he aprendido yo es que, a pesar de mis comunicaciones y de mis peticiones a las distintas comunidades, pues no es atractivo para ellas, para esas comunidades, el recibir el servicio, la asistencia médica a las personas que están dentro. Solamente ahora mismo hay 3 comunidades que tienen ese sistema ya asumido, que es Cataluña, País Vasco y Navarra. Navarra es la prisión de Pamplona depende de instituciones, de la Secretaría General, pero la asistencia sanitaria la ofrece el Sistema Público de Salud de Navarra. En términos generales, esa situación es mejor que la que nosotros podemos ofrecer, como digo, en términos generales, porque es verdad que tenemos alguna prisión, poquitas, con médicos suficientes. Ahí no hay ningún problema de prestación sanitaria, pero la inmensa mayoría tienen insuficiencia. Afortunadamente, dentro de lo mal que estamos, bueno, hay un colectivo importantísimo, que es el de los enfermeros y enfermeras, que ahí sí tenemos cubierta la plantilla a un 94%. Es decir, tenemos todas las plazas de enfermeros y enfermeras están cubiertas. Eso nos está dando algo de aire, de vida, porque gracias al compromiso y a la profesionalidad de esos profesionales podemos seguir adelante, sobre todo porque conoceréis, hemos puesto en marcha un sistema de prestación sanitaria telemática, en donde médicos de instituciones penitenciarias cubren la asistencia médica a través de videoconferencia con aquellos centros donde no hay médicos suficientes. Y eso se hace, como os digo, gracias a los médicos que están desde sus domicilios haciendo ese servicio, y también en colaboración, como os digo, con los enfermeros y las enfermeras de los centros. Bueno, a pesar de esa situación tan negativa, pues es sorprendente que los logros que se están teniendo. Por ejemplo, el más inminente y que todo el mundo coincide, la gestión que se ha hecho de la pandemia. Muy pocos médicos, muy poco personal sanitario ha hecho una magnífica gestión de la pandemia. Nos han puesto de ejemplo, no solo aquí en España, sino en otros países. Nos han pedido que les contáramos cómo lo estábamos haciendo, y eso ha sido bien gestionado. Pero además, por ejemplo, hay un programa de prevención de sobredosis que lo hace básicamente, fundamentalmente, el personal sanitario, y ese programa de prevención de sobredosis, desde agosto del 2018, que fue cuando llegamos, a mayo del 2023, ha reducido las muertes por sobredosis en un 50%. Y eso es gracias al buen hacer, como os digo, de
de los profesionales sanitarios. Pero además, el número de personas que fallecen en prisión también va en disminución, cuando todo podría dar o pensar que iba a subir. Y teniendo en cuenta sobre todo que más del 50% de esos fallecimientos se producen por causas naturales. Las cifras, más o menos para que las tengáis, más del 50% son por causas naturales, un 18% son suicidios. En la tasa de suicidios estamos en la media europea, un poquito más bajo de la media europea, el 18%, como os digo, y luego el 22% de los fallecimientos se producen por el consumo de sustancias estupefacientes. Y esto es tremendamente complejo y preocupante, el ver cómo esos fallecimientos que yo os digo que alcanzan el 22%, pues muchos de ellos se producen al día siguiente de haber tenido, la persona que fallece, la persona que ha consumido, haber tenido al día siguiente de haber tenido una comunicación íntima con un familiar, lo cual es tremendamente triste, tremendamente complejo, y eso forma parte de la complejidad que habitualmente está presente en todo lo que tiene que ver con esto que estamos aquí hablando hoy, de la cárcel, ¿no? Yo al preparar, deciros que para evitar el paso de sustancias estupefacientes a las prisiones, hemos puesto en marcha una medida que está dando un magnífico resultado y que lo conoceréis en la mayoría de los centros, que es lo que llamamos las unidades caninas. 23 tenemos ya ahora mismo funcionando. Con ello casi pretendemos cubrir las necesidades de todos los centros penitenciarios. Los centros grandes tienen unidad canina propia y los centros pequeños reciben la visita periódica de estas unidades, y estamos notando muchísimo que disminuye el ingreso, el paso de droga a prisión. Ahora lo que también estamos notando es que en aquellos centros donde la unidad canina es muy buena, pues lo que tenemos ya es unas visitas más de las deseadas de drones. La gente se busca la vida, y esto, el ser humano, la inteligencia, pues bueno, pues ahora nosotros estamos también ya luchando contra los drones, ¿no? Para ver quién puede más. Pero esto es así de complejo, ¿no? Preparando, cuando Florencio me llamó para decir que tenía que venir aquí a hablar hoy, cayó en mis manos un titular de una noticia que es tremenda, ¿no? Dice, un enfermo, esto se publicó en septiembre, hace un mes, dice, un enfermo de cáncer de 60 años pide entrar en la cárcel de Alhaurín de la Torre para no estar solo. Bueno, es tremendo que una persona, y sale una foto de él, y dice, quiero ir a la cárcel. Sale una foto de él, pero ¿cómo estamos, ¿no? Para que una persona quiera ir a la cárcel para no estar solo. Yo leí la noticia y digo, a ver qué hay en el trasfondo, ¿no? El trasfondo de la noticia es que este señor, que hoy tiene 60 años y que tiene cáncer, bueno, tiene, son 5 hijos, lo cual todavía es más triste, porque con ese número de hijos, quiero ver dónde ponía los hijos, pero bueno, lo más importante, ¿y por qué quiere ir a la cárcel? Pues porque cuando era joven es padre de 5 hijos, pone. Dice, a quienes hace meses que no ve. Dice, estuvo durante 2 años en prisión cuando era joven por problemas de drogas. Y se conoce que allí, fijaros, pues le tratamos bien, es una satisfacción. Que una persona, es una satisfacción, pero es algo tristísimo que una persona quiera ir. Entonces, dentro de esa complejidad que envuelve a todo, a lo que tiene que ver con la cárcel, pues os cuento esto porque es tremendamente triste y síntoma también de la sociedad en la que estamos. Bueno, dejo aquí el punto débil del sistema, que es la prestación sanitaria.
Por supuesto que la prestación sanitaria debería ser asumida por los sistemas públicos de salud y estemos en libertad o estemos en prisión, la prestación sanitaria debería ser igual. No puede ser el sistema actual en el que si estás en prisión, en España, para que lo sepáis, hay dos sistemas públicos de salud. El que todos tenemos cuando vamos a nuestra seguridad social y el que tienen las 47.000 personas que en este momento están en prisión, que es otro sistema distinto. Sobre todo en lo que sería la prestación básica, la prestación que hacen los médicos de familia, porque la prestación sanitaria especializada, eso también tiene que estar claro, esa siempre se presta por el servicio público. Nosotros en una prisión no tenemos cirujanos, ni urólogos, toda esa prestación siempre se hace fuera. Pero la prestación básica, la que se hace en los centros de salud, esa es la que nosotros tenemos por ley encomendada, esa prestación. Esto viene de la ley del año 1979, la Ley Orgánica General Penitenciaria, que con muy buena fe los redactores de aquella ley consideraron que había que tener un sistema propio sanitario. Lo hicieron con muy buena fe y empezó a funcionar así, pero se dieron cuenta en el año 2003 que aquello no era lo mejor. Y entonces en el año 2003 dicen, esto tiene que desaparecer y tiene que incorporarse al sistema público, y ahí estamos. Dejado el punto negativo, os doy algunos flashes de lo positivo y sobre todo también de la situación, porque es importante que conozcáis la evolución, por ejemplo, del perfil de los internos que hoy tenemos. Todo eso os lo voy a ir reseñando, y luego creo que tenemos tiempo, porque más importante de lo que yo pueda decir sería lo que vosotros podéis y queráis preguntar. Una de las cuestiones básicas y fundamentales del sistema penitenciario es toda la actividad tratamental. ¿Qué es lo que hacemos en prisión para que las personas que están dentro salgan un poquito mejor que entraron, ¿no? Y para eso pues tenemos tradicionalmente una serie de programas de tratamiento que todos conocéis. En unos casos hemos tratado de potenciar esos programas que ya existían, y en otros sencillamente hemos puesto en marcha determinados programas que tienen que ver pues con las necesidades que hoy existen en prisión. Por ejemplo, cuando yo llegué, pues ya era frecuente el número de personas en prisión condenadas por delitos de carácter económico. Ahí se incluye todo el tema de la corrupción y demás. Bueno, yo pensé que era necesario, y el tiempo me va dando la razón, que es bueno también tratar a esas personas. Muchas de esas personas dicen, no, yo no necesito tratamiento, yo estoy reinsertado, tengo dinero y tal. No, mire, usted tiene necesidad de tratamiento porque usted posiblemente no ha sabido gestionar la avaricia, el querer tener más dinero, y todo eso hay que gestionarlo y tiene usted que saber. Y por eso hicimos un programa para los condenados por delitos económicos. Este programa lleva ya 2-3 años de implantación y ha sido muy demandado, no por los internos que son condenados a este tipo, sino por muchos países que se han interesado porque les ha parecido la idea buena. Nos llamaron de Alemania, de Argentina, que quieren replicar en sus prisiones este programa que ha sido idea nuestra. Luego estamos también incentivando y potenciando todo lo que tiene que ver con las competencias digitales a los internos, con un efecto educativo porque cuando salgan a la sociedad todo lo digital prima, pero también estamos poniendo la primera semilla para dotarles en su día a día dentro de prisión de herramientas digitales que son las que todos tenemos fuera. Me explico, no sé si está por aquí el capellán de Segovia. No ha venido, ¿no?
Él lo podría contar a lo mejor con incluso más detalle que yo. Bueno, estamos un sistema, un experimento, para empezar con lo que nosotros denominamos celda digital, que es básicamente que los internos, hemos empezado en el módulo de respeto de Segovia, los internos en su celda les dotamos de un teclado y de un adaptador. Ese adaptador les permite coger la señal de internet. El teclado lo conectamos con su imagen de televisión, con su televisión, y convertimos la televisión y el teclado en un ordenador. En un ordenador que se gestiona desde dentro de la celda. Ese ordenador permite hacer las llamadas de videoconferencia que quiera el interno, lógicamente a la lista de los 10 teléfonos que tienen habitualmente autorizados, y desde su celda se podría comunicar con su familia por videoconferencia, o hacer también la llamada de voz. A su vez, en ese equipo que le hemos montado allí están metidas todas las instancias que los internos habitualmente utilizan para pedir un permiso, para solicitar una comunicación, para presentar una queja. Ellos redactan la instancia, le dan al intro y aparece en la oficina de gestión, con la certeza de que eso se recibe y que está allí. Y luego él a su vez tiene una bandeja de correos, de respuestas, donde el centro le va a ir comunicando si se le autoriza la comunicación, si se le autoriza el permiso. Si esa persona está dada de alta en alguna de las enseñanzas regladas que damos en prisión, bien sea enseñanzas secundarias o bien enseñanzas universitarias, pues si esa persona está apuntada, tendrá acceso a la plataforma educativa del centro educativo al que pertenezca para hacer sus trabajos y demás. Luego también se le da acceso a los medios de comunicación más usuales para que los pueda ver y de esa forma poder gestionar él mismo y estar más. Esto ya hay algunas prisiones en Alemania que lo tienen, y queremos también empezar de momento en plan experimental para ver cómo funciona. Eso tendría que ver, como os decía, con las competencias digitales. Luego tenemos otro programa, que es el programa Círculos, no sé si lo habréis oído. Esto en otros países ya está puesto, va dirigido a las personas condenadas por delitos de agresión sexual, y su fundamento es que esas personas van saliendo poco a poco y sus salidas las hacen acompañados de personal voluntario que hace de cada salida un pequeño informe para ver la evolución. Una tarde salen al cine, otra tarde salen a tomar una merienda, y todo eso sale y vuelve. Lo hace acompañado, son personas, como os digo, condenados por delitos sexuales. Luego tenemos puesto en marcha, que lo habréis oído y no sé si habréis participado en alguna de las sesiones de justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un complemento a la justicia tradicional y que sobre todo pretendemos dar a la víctima la importancia que tiene cuando se comete un delito, ¿no? Esos son talleres o programas de justicia restaurativa. En algunas ocasiones tenemos la posibilidad incluso de hacer el encuentro restaurativo, que es lo ideal. No siempre se puede, pero cuando las condiciones son adecuadas se van haciendo. El año pasado pasaron por este tipo de programas 2.354 personas, y las opiniones todas son favorables a seguir implantando este tipo de actuaciones. Como consecuencia de la pandemia nos vimos obligados en el tema de las penas alternativas, los trabajos en beneficio de la comunidad,
como sabéis, se pueden cumplir haciendo determinados programas. Bueno, pues fuimos capaces de poner en marcha de manera telemática programas, estos programas, para que las personas condenadas lo hicieran desde su domicilio, ya que no podíamos salir, y concretamente hubo 2 países en Europa que fuimos capaces de hacer esto, que fueron Holanda y nosotros. Eso fue en el ámbito, como os digo, de los trabajos en beneficio de la comunidad. Y luego estamos intentando potenciar un programa que ya teníamos, que es el de los primeros grados. Precisamente, no sé si ha sido la semana pasada o esta, se está haciendo un curso en Alhama, donde hemos convocado a los funcionarios que están en los módulos de aislamiento para formarles expresamente con una idea clara, que las personas que están en primer grado estén en esa situación el menos tiempo posible. Conseguimos reducir el número de internos de 900 que teníamos en 2018 a 300 antes del verano, pero durante este verano, no sé si por el calor o por qué circunstancias, esa cifra de 300 se nos ha subido a 400. Ahora mismo hay 400 y algo personas en primer grado en todas las prisiones de España. Me consta que hay muchos de los voluntarios y de las personas comprometidas con la pastoral. Me consta que dedicáis vuestro tiempo sencillamente a hablar. Muchas veces estos internos lo que demandan es que nadie habla conmigo, nadie tiene tiempo para dedicarme, y me consta que hay determinados capellanes que sois expertos en hablar y en saber gestionar las emociones de esas personas que están en primer grado. Hemos puesto en marcha, hace muchos años ya se hicieron los módulos de respeto, y como novedad en los últimos 3-4 años han sido los módulos mixtos. Esto, dicho así, hay personas que no lo entienden, incluso que lo critican. Lo expusimos en un congreso internacional a nivel europeo, y muchos países dijeron que ellos no están por la labor de hacer módulos mixtos. Tampoco sé yo qué se piensan. El módulo mixto tiene unas reglas de comportamiento muy rigurosas. No se admite que haya ninguna relación de convivencia o de amistad íntima entre las personas que están en los módulos mixtos. Por supuesto, por la noche cada uno va a su celda, no tiene nada que ver, y la esencia del sistema es que el día a día, las actividades habituales, pues se hacen como se hace la vida en libertad, una relación normal entre hombres y mujeres. El resultado de todos los módulos mixtos es muy positivo, incluso cada vez intentamos ir incrementando. No sé si ya tenemos 9 o 10 prisiones con módulos mixtos. Otro de los aspectos que cuidamos especialmente es el trabajo productivo, porque pensamos que el hábito laboral es una de las mejores formas que hay para reinsertar. En este momento hay 11.100 internos e internas que tienen un trabajo productivo retribuido en prisión. De esos 11.100, 2.350 el salario lo reciben de empresas externas. Sabéis que hay determinadas prisiones en donde las empresas han hecho dentro de prisión sus cadenas de producción, y luego el resto, que son 8.800 personas, reciben un salario retribuido por lo que llamamos nosotros los destinos retribuidos. Fundamentalmente el más demandado, porque es el donde más se gana, es el de la cocina, y ahí, como os digo, tenemos a 8.800 personas. Para que os hagáis una idea, la última nómina pagada el mes pasado para repartir entre esos 11.151 internos
alcanzó la cifra de 3.820.000 euros. 3 millones fue la cantidad que se retribuyó. El trabajo en prisión tiene un punto crítico, que habréis oído alguna vez. No llegamos al salario mínimo interprofesional. No llegamos porque no tenemos suficiente trabajo para poder satisfacer a estos 11.000 internos con el salario mínimo interprofesional. Esto en algún momento ha llegado al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice que en el ámbito penitenciario es una relación de trabajo especial y que el salario mínimo interprofesional es una referencia, pero que no necesariamente tiene que aplicarse. Entonces, hemos optado por repartir el trabajo que tenemos entre 11.000 y pico internos. Si pagáramos el salario mínimo interprofesional, pues posiblemente en lugar de dar esa actividad laboral a 11.000 y pico, lo estaríamos dando a 3.000, pero preferimos repartir entre muchos, teniendo en cuenta que en prisión también es verdad que no llegamos al salario mínimo porque tampoco están trabajando las 8 horas diarias, trabajan menos tiempo. La última iniciativa en trabajo productivo la estamos teniendo de manera muy positiva, lo habréis visto en alguno de vuestros centros, con esto que se llama los call centers, los centros de llamadas para contratar sobre todo seguros o contratos de energía. Bueno, pues esas llamadas que recibimos a las 4 de la tarde, cuando más nos pueden entorpecer, cuando la siesta, pensar alguna vez cuando recibís esa llamada que igual os la están haciendo desde alguna cárcel. Entonces yo ya respondo con más educación y más cariño. Se están haciendo llamadas y ahí me decían fundamentalmente las mujeres. Hay algunas que están saliendo entre 800, 900 euros al mes por los pluses que tienen como consecuencia de la realización de contratos. Eso estamos en muchas prisiones poniendo este tipo de trabajo. Aproximadamente suelen estar 12 o 14 personas en un call center y ahí van haciendo llamadas. Hay una persona de la empresa in situ dentro de ese call center y cuando ya el ciudadano dice que quiere contratar, automáticamente ya recoge la llamada el profesional. Ese es el sistema de funcionar. Luego tenemos, aparte del trabajo productivo, la formación reglada, que os dije antes. Tenemos aproximadamente matriculados en las distintas enseñanzas regladas 12.000 personas. De las 12.000, 1.000 son de la Universidad Nacional a Distancia. Hay 1.000 personas haciendo la enseñanza superior. Y luego, aparte de la formación reglada, que es la enseñanza secundaria, la universitaria, aparte también nos esforzamos con distintos convenios que tenemos con el SEPE, con el Servicio Público de Empleo, en hacer formación para el empleo, en formarles en una determinada profesión. Ahí también casi llegamos a las 12.000 personas matriculadas en esos cursos de formación. Importante que conozcáis la tasa de ocupación. Estos son datos, lo que yo decía antes, que importante es compararse con otros sistemas, ¿no? Estos son datos que da el Consejo de Europa. Cada año hace un informe y ofrece los datos. En España la tasa de ocupación de las prisiones está en un 72%. Tenemos libres más de 15.000 plazas. Los que sois de Castilla y León, en muchas prisiones de Castilla y León hay módulos cerrados, afortunadamente, porque no los necesitamos. Uno de los éxitos de la gestión de la pandemia fue precisamente el contar en España con módulos cerrados, porque las mejores cuarentenas
se han hecho en las prisiones. Esos módulos cerrados eran utilizados para albergar allí a las personas que tenían COVID y evitar cualquier tipo de contagio. Para que os hagáis una idea, en Italia la tasa de ocupación es del 105%, en Francia es del 103%. Eso se llama sobreocupación o hacinamiento. Y la media europea está en un 82%, concretamente 10 puntos por encima de la tasa de ocupación nuestra, que os dije que es del 72%. Otra cifra que también es bueno que conozcáis, aunque en esta no salimos muy bien parados, es la tasa de encarcelación por cada 100.000 habitantes. España es un país con un código penal duro, con penas grandes, y eso da lugar a que estemos en la parte de arriba de la tasa de encarcelamiento. El país que más tiene en el ámbito europeo es Rusia, que llega a 328 personas por cada 100.000 habitantes. Luego está Turquía, Polonia, Inglaterra y Ucrania y España, que tienen una tasa de encarcelamiento de 119 personas por cada 100.000 habitantes. La media europea está en 101 personas. Nosotros tenemos 119. Eso quiere decir que tenemos un código penal con penas, si tuviéramos que calificarlas, con penas duras, con penas largas. Eso en cuanto a la tasa de encarcelamiento. Pero luego está la estancia media en prisión, que también esto es muy sintomático. En España no solo se encarcela a mucha gente, sino que cuando entran en prisión están más tiempo que en el resto de Europa. La estancia media en prisión en España es de 22 meses, cuando la media europea es de 12 meses. O sea, tenemos a las personas más tiempo que en el resto de Europa. Otro dato interesante que tenéis que conocer es el de las personas, el perfil, la edad de las personas. Bueno, primero se ha producido un descenso importantísimo. En 14 años hemos bajado 18.500 internos menos en 14 años. Hoy estamos, la cifra se alcanzó el tope en el año 2009-2010. Hoy estamos en 47.000 personas en prisión, con una característica que va en alza, que es la edad media. Hace una década eran 38 años y hoy estamos ya en 42 años de edad media y subiendo. Para que os hagáis una idea, hace unos meses teníamos 32 internos con 18 años en prisión y teníamos 42 internos con 78 años. No sé si habéis cogido de 18 años 32, de 78 años 42. Hay 3 personas que tienen más de 90 años y 686 tienen más de 70. En este momento ya el número de personas en prisión con más de 65, Naciones Unidas ha dado unos criterios para considerar persona mayor a los que tienen más de 65 o los que tienen 60 con alguna patología. Bueno, pues si aplicamos esa forma de medir, de contar que da Naciones Unidas, en España el 7% de las personas en prisión serían catalogadas como personas ya mayores, más de 65 o más de 60 con patología. El 7% es exactamente el mismo tanto por ciento que el número
de mujeres en prisión. Mujeres en prisión es un 7%. España tiene en este colectivo un punto más que en el resto de Europa. Tenemos un punto más de mujeres en prisión que en el resto de Europa, pero también tenemos en total un 7% ya de personas mayores. Esto lo habéis puesto de manifiesto en la pastoral como tal. Pertenecéis y formáis parte de los consejos sociales locales. Este año lo que hemos hecho ha sido recopilar todas las actas de los consejos sociales penitenciarios en los que pertenecéis para hacer un documento y sacar las buenas prácticas. Y una de las características que todas las entidades que pertenecéis a esos consejos sociales, una de las características ha sido poner de manifiesto que en prisión hay que empezar a poner programas de tratamiento que valoren o que tengan en cuenta la edad de las personas que están allí dentro. Es un reto que tenemos por delante. Otra de las indicaciones que habéis dicho es el problema de las personas con discapacidad en prisión, y ahí Plena Inclusión nos está ayudando a hacer un lenguaje sencillo, una lectura fácil, para que todas las personas que ingresan con un problema de discapacidad puedan por lo menos conocer de manera fácil las normas que hay en prisión. E incluso también nos habéis propuesto la figura del tutor, es decir, que cada vez que entre una persona con discapacidad en prisión, poder tener otro interno que haga las veces de tutor. Estas son iniciativas, como os digo, que habéis ido aportando en los distintos consejos sociales locales. Ha habido otra muy interesante en donde habéis puesto de manifiesto esto que estamos diciendo aquí del corazón. Concretamente, CONCAES ha propuesto la ayuda no tanto a las personas que están dentro de prisiones, la ayuda con alimentos, sino a las familias de los que están en prisión, porque han comprobado que las familias están en situación límite. Y concretamente CONCAES, en un centro penitenciario de aquí de Madrid, ha propuesto como iniciativa el poder hacer campañas de apoyo a las familias que están fuera, cuyos hijos o hijas están dentro, para ayudarles. Esto en cuanto a la edad de las personas que están en prisión. Luego deciros que afortunadamente en el mes de julio del 2023 batimos el récord de profesionales trabajando dentro de las prisiones de España. Nunca en la historia de España habíamos tenido tantos profesionales trabajando en prisión, teniendo en cuenta, como os dije antes, que hemos reducido el número de personas en prisión a 47.000. En los 5 años últimos se han incorporado 6.532 nuevas personas. Os dije que habíamos batido el récord en el mes de julio, porque de julio aquí ya se han jubilado 250. Ya no estamos en récord, ya no estamos en cifra de récord. Habrá que esperar al próximo año, cuando se incorporen los 750 nuevos trabajadores que vamos a incorporar, para volver a alcanzar el récord ese. Presentamos un informe que creo que os habrá llegado, que es el informe sobre la reincidencia en prisión. Es un informe, lo tenéis colgado en la página web. Es un informe interesante porque pone la cifra de reincidencia, cuántas personas pasan por prisión y no vuelven. El 80% no vuelve, el 20% reincide. La cifra comparativamente con otros sistemas es buena, es muy buena. Y lo más importante del informe este es que se hizo con una muestra muy elevada. Concretamente se cogieron a todas las personas que en el año 2009
salieron de las prisiones de España. Esa cifra era de 19.909 personas en el año 2009. Se ha seguido su trayectoria durante 10 años, caso por caso. Y entonces hemos llegado a la conclusión que de los 19.909 reincidieron el 20%, no volvieron a prisión el 80%. Es una cifra, como os digo, bastante decente. En este estudio tiene también un aspecto, para mí es el más importante, que es la media de reincidencia un 20%. Pero si esas personas que salen en libertad hacen el recorrido, por llamarlo ordinario, que es tercer grado permisos y tercer grado, en lugar de reincidir un 20%, en esos casos solo reinciden un 12%. Mientras que quien sale de libertad sin haber pasado por permisos, tercer grado y libertad condicional, sino que acaba su condena y al día siguiente es puesto en libertad, en esos casos la reincidencia es del 24%. Esa es un poco la diferencia. Lo importante que es trabajar con las personas que están dentro, darles el apoyo para que la vuelta a la libertad sea progresiva y con cierto apoyo. El tema de los internos extranjeros en prisión, la cifra en este momento está en un 30%. Tenemos 130 nacionalidades distintas. A nivel de la competencia de la Secretaría General, el tanto por ciento del 30% es inferior, pero es que en Cataluña el número de internos extranjeros está en un 48%. Al hacer la media nacional, la media sale 30, pero nosotros a nivel de la Secretaría General no llegamos al 20%. En esto de los presos españoles, de los presos extranjeros en España, también os quiero dar una comparativa que es la siguiente. Las personas españolas que están fuera quieren venir todas a cumplir condena a España. Tenemos ahora mismo una cifra muy baja para lo que ha sido otros años. Ahora mismo hay 816 españoles en otras prisiones de fuera de España. Sin embargo, la cifra de extranjeros en España cumpliendo condena, ese 30% que os he dicho, suponen 16.000 personas. 16.758. Lo que quiero que conozcáis es lo siguiente. En los últimos 9 años, teniendo en cuenta que presos españoles en el extranjero solo tenemos ahora mismo 816, en los últimos 9 años hemos sido capaces de traer a España a 1.040 compatriotas que, estando en otras prisiones, querían venir. Mientras que en los últimos 9 años solamente hemos podido mandar a sus países a cumplir condena extranjeros que estaban en España a 825 sobre un total de 16.000. No sé si cogéis la comparativa, es un poco liado. Lo que quiero que lleguéis a ver: a España quieren venir todos los españoles a cumplir, de España no se quiere ir ningún preso extranjero. Estos datos los utilicé yo en la última comparecencia que me hicieron en la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados. Entonces había un partido que decía que las prisiones en España estaban fatal. Está todo mal, funciona muy mal y tal. Ya sabéis, la lucha política se descalifica todo. Y entonces yo terminé mi argumento con esto, y cuando le pongo de manifiesto a ese partido político estos datos, dice: no, si es que en las prisiones de España se vive de maravilla. Digo, entonces ¿en qué quedamos? ¿O estamos bien o estamos mal?
esto tiene que ver con lo que dije al principio. El balance en términos generales es muy positivo. Y luego, en el índice que yo os puse, quería también que supierais que el punto quinto, creo que es del índice que yo le facilité a Florencio, pocas administraciones en España tienen tantos controles como la administración penitenciaria. A mí me parece bien, pero quiero que sepáis todos los poderes y todas las instituciones que nos supervisan. Lo primero, la propia Secretaría General tiene un servicio de inspección que hace una serie de controles. Por ejemplo, en los 2 últimos años, en 8 ocasiones, hemos sido nosotros los que, ante situaciones que considerábamos inadecuadas y que podrían ser incluso constitutivas de delito, pues en 8 ocasiones hemos dado cuenta a la justicia de esa situación. Luego, por supuesto, como sabéis, nos supervisan los jueces de vigilancia. El defensor del pueblo tiene 2 contenidos, uno que es como comisionado parlamentario y otro como mecanismo nacional de prevención. Como comisionado parlamentario nos ha requerido en quejas que han presentado los internos 774, y como mecanismo nacional ha ido 24 veces a prisiones, a visitar prisiones. Normalmente estas visitas duran 3-4 días. Entonces toda la prisión se pone a disposición del defensor para ver todo lo que el defensor quiere ver. Luego hay organismos internacionales. Tenemos el Subcomité para la Prevención de la Tortura, que nos ha visitado 6 veces. El Comité Europeo de Prevención de la Tortura, 9 veces. El Comité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. Nos han llamado este año, hemos tenido que ir allí físicamente para defender las preguntas que otros países nos hacen sobre la forma de gestionar las prisiones. Y luego tenemos, en España hay una ley de transparencia. No sé si os sonará. La ley de transparencia hace que cualquier ciudadano presente una solicitud ante cualquier administración pública pidiendo unos datos del tipo que sean, y hay que contestar. Si no contestas, hay un consejo de transparencia que te llama la atención, te pueden sancionar. De todos los ministerios que hay en España, el ministerio que más preguntas recibe por ley de transparencia es el Ministerio del Interior. ¿Y qué departamento dentro del Ministerio del Interior es el que más preguntas recibe de todos los departamentos que hay en España? La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Concretamente 664 preguntas que los ciudadanos hacen de temas de lo más variopinto. Algunas no tienen sentido. Nos han preguntado que demos la relación de rutas y de hospitales a los que llevamos a las internas a abortar. Podéis imaginar el nivel. Porque dan por hecho que en prisiones hay embarazos y que las internas las sacamos para que vayan a abortar. Y eso nos lo preguntan por escrito. Tenemos que contestar que no tenemos rutas y que no tenemos hospitales para llevarles a abortar. Pero eso requiere ahí su tiempo y tal. Preguntas, ya os digo, de todo tipo. Luego están las preguntas parlamentarias. Los diputados o los senadores también nos han remitido en el año 2022 489 preguntas sobre por qué se ha clasificado a un señor en este grado, tal. Bueno, todo eso son formas de controlar, y estamos encantados de hacerlo. Lo que ocurre es que eso a veces es tal el número que incide o repercute de manera negativa en la gestión ordinaria, porque si nos dedicamos a contestar no podemos trabajar. Y por último, hay un aspecto que yo no he incluido en el guión que os he facilitado,
pero que me di cuenta que era importante también que lo conocierais, porque es un tema que genera mucho morbo y creo que tenéis que estar informados, que es la aplicación que en prisiones estamos haciendo de la ley 4/2023, que lleva desde marzo, ha entrado en vigor en marzo, y es lo que se conoce como la ley trans. Esto ha generado algunos titulares en medios de comunicación, y yo quiero que conozcáis la verdad, no lo que se ha publicado, sino la realidad. Bueno, nosotros tenemos ahora mismo 83 personas. Esto os lo puedo decir porque, por ejemplo, muchas de las preguntas de transparencia se han referido a esto, o sea que esto ya está publicado y lo saben un montón de periódicos. En España hay ahora mismo 83 personas que se han acogido a esa ley. De las 83 personas, 36 son hombres trans y 47 son mujeres trans. Los hombres trans nacieron mujeres y hoy son hombres trans. Tenemos 36. Las 47 mujeres trans nacieron hombres y hoy son mujeres trans. Y luego el otro punto importante es: ¿dónde tienen ustedes, esto a los periódicos les gusta saber, ¿dónde tienen ustedes a los 36 hombres trans? Pues mire usted, tenemos a 8 en módulos de hombres, a 25 en módulos de mujeres y a 3 en módulos mixtos. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias personales de cada una de esas personas nos hace llevar a la decisión técnica de la junta de tratamiento y del equipo de dirección que determinados hombres trans están mejor en un módulo de hombres y otros están mejor en un módulo de mujeres, y es una decisión fundada, razonada y que se aplica en esos términos. Luego, en el caso de las mujeres trans, pues hay 23 en módulos de hombres, 22 en módulos de mujeres y 2 en módulos mixtos. Esto salió en el mes de agosto, cuando no hay mucha noticia. Al inicio del mes de agosto salió una noticia que en una prisión de Alicante una mujer había quedado embarazada por su compañero de celda, que era una mujer trans. Entonces, que se había quedado embarazada y que había abortado, decía, no sé. Y entonces, bueno, la noticia es absolutamente falsa. La mujer objeto de la noticia, por una medicación que había tomado, había tenido como efecto secundario que no tenía regla, y entonces hay algún funcionario captó y dijo: ya está embarazada. Y entonces no, era absolutamente falso el tema y no tenía nada que ver, ni existió el embarazo ni existió ninguna. Bueno, yo esto es lo que quería. Ahora ya quedarían las preguntas.